Ok, bueno, buenas tardes hermanos. En esta ocasión les invito para que leamos en Santiago, en el capítulo 4. Santiago 4, desde el verso 1. Dice así, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hasta ahí nomás la lectura. Seguimos un poquito con Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, que como hemos dicho, él es bastante punzante en su forma de expresar, en su forma de dar a conocer estas cosas, y como lo hemos mencionado, lo hace a las 12 tribus que están en la dispersión. Y siempre hemos dicho que lo más probable es que sean aquellos que están en la zona oriente, por el lado del oriente, y Pedro escribió a los que están en el occidente. Entonces, el tema aquí es dirigido a los judíos, de que son de la iglesia, que son creyentes, están dispersos por causa de ellos en ese tiempo no habitar en su nación, en Israel, por las persecuciones, etc. Y parece que no sabemos si él había recibido noticias que habla de que habían circunstancias complejas que estaban aconteciendo entre unos y otros. Y en realidad había un estado espiritual bastante complejo, bastante bajo. Miren, quiero leer un poquito antes del verso 13 al 18 del capítulo 3 para entrar en el capítulo 4. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, que es el caso más o menos en el capítulo 4, en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque seguramente algunos estaban pensando que eso era correcto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, el capítulo 4 parece que ellos estaban guiando por la sabiduría de este mundo, la terrenal, la que dice que es también animal diabólica, es decir, de los hombres, del alma, no es del espíritu, es de la persona. El 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces está mostrando las dos sabidurías, las dos formas de la vida del creyente en este mundo. Antes del verso 13 y 18 une lo que está previamente relacionado con la lengua, que lo vimos la vez anterior, y
con el capítulo 4, une, porque en las dos está la sabiduría, tanto del mundo como la sabiduría que es de Dios. Y ellos estaban dirigiéndose hacia la sabiduría que no pertenece a Dios. Entonces dice, mire cómo empieza. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué había? Había guerras y pleitos entre ellos. Entonces, podemos traducir así, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde los pleitos entre vosotros? Eso no es algo que ha de caracterizar al pueblo de Dios, pero eso es lo que había. Entonces, él solamente está preguntando de dónde viene, cuál es la procedencia, porque habían guerras y habían pleitos. Las guerras aquí son los conflictos, ¿ya? Dice, son más que un conflicto ocasional, una guerra continuada o un estado de guerra, o sea, estaban en pie de guerra. Y él pregunta, ¿de dónde viene eso que ustedes estén en pie de guerra unos con otros? Y los pleitos, esos son los conflictos ocasionales o acciones puntuales dentro de una situación generalizada de contienda. Entonces, la general era la guerra y los pleitos eran aquellos momentos ocasionales, pero estaban en guerra continua, estaban en pie de guerra. Los creyentes, en este caso los judíos que estaban en la dispersión, que se juntarían, como hemos expresado previamente, tanto en la sinagoga como también en otros lugares. ¿De dónde vienen? Entonces, había una realidad que había conflictos y pleitos, o guerras y luchas. Él responde, pero está respondiendo con cierto conocimiento de lo que está pasando y de dónde proceden esas circunstancias. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, los creyentes allí estaban bien mal. Entonces la circunstancia en ese lugar de congregación era de constante lucha en un estado de guerra. Entonces él pregunta para que ellos empiecen a pensar, a considerar de dónde vienen, porque ellos podrían aceptarlo. No, si ellos están mal, nosotros estamos bien y está en pie de guerra. Y había conflictos o luchas constantes y ellos seguramente eso lo decían que estaba correcto. Entonces, él ahora, Santiago, que es un hombre muy sabio, empieza a tratar de tocarlos a ellos para que se encuentren de dónde vienen. Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, no es de Dios, no es la sabiduría de Dios, la pura, como hemos expresado después, pacífica, amable, benigna, no había nada de eso, sino que lo que había eran celos amargos y contención en su corazón, lo cual es una sabiduría que no desciende de lo alto, no del cielo. Entonces Santiago, Jacobo está tratando de a ellos ayudarles con esto y dice, no es de vuestras pasiones, no es de allí, de vuestras pasiones, no es de allí. Entonces dice, las cuales combaten o batallan en vuestros miembros, y ahí batallan, también en la palabra combate está hablando del soldado que está combatiendo. Entonces aquí es una guerra continua que ellos tenían, pero la procedencia es de vuestras pasiones, es decir, de los placeres. Entonces los creyentes allí estaban siendo guiados por los placeres, no por el Espíritu de Dios, sino por los placeres que son carnales, que son de la persona, no son del Espíritu de Dios, son del alma. Miren lo que dice. Los placeres tienen la misma raíz que la palabra hedonismo. Hedonismo es una doctrina. Y esa doctrina es la que proclama el placer como fin supremo en la vida. De ahí viene la palabra pasiones, ¿ya? Entonces, de ahí viene hedonismo también, que es esa doctrina
que proclama el placer como el fin supremo en la vida. O sea, ellos estaban dirigidos hacia solamente buscar sus placeres en la vida, siendo creyentes. Pero esa búsqueda de los placeres provocaba que hubiese luchas y guerras entre ellos, los creyentes judíos. Entonces dice, el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Los creyentes matando, sí, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Un tremendo versículo que tiene muchísimo aquí, pero vamos viendo lo que más podamos. Dice, codiciáis, y esa palabra codiciar es desear ardientemente, ¿ya? Dice, ellos tienen deseos que no son los de Dios, son deseos propios para llegar a conseguir, como se ve en el versículo anterior, sus placeres, sus placeres. Entonces dice, codiciáis y no tenéis. Ellos deseaban ardientemente tener algo y no lo tenían. Y eso provoca frustración en sus vidas, porque ellos están siendo dirigidos por sus pasiones humanas, naturales, carnales. Querían tener un puesto, seguramente querían ser maestros, capítulo 3, querían ser enseñadores, querían tener lo que el otro tenía, querían tener un lugar. Probablemente eso es lo que estaba aconteciendo. Y como hemos dicho, el tener un lugar entre los judíos era algo que resultaba mucho honor y reconocimiento. Entonces aquí llegaba al punto de que ellos estaban en guerras y en luchas porque deseaban y no tenían. Estos estaban frustrados, estaban enojados. No tenían libertad, no tenían paz en sus corazones porque no buscaban lo de Dios. Entonces, por eso en el verso anterior dice, el 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No tenían paz. Entonces, codiciaban y no tenían. Matáis y ardéis de envidia. Y ese matar no necesariamente es el matar físico, sino que es el deseo de destruir al otro, de sacarlo, y eso es lo mismo que matar. Miren, voy a leer un texto, porque seguramente Jacobo conocía la ley, conocía ya, aunque aquí Mateo todavía no está escrito, pero seguramente habría oído o habrían dichos relacionados con el sermón que el Señor había dado en Mateo, el sermón del monte. Y dice en el verso 21 del capítulo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Claro, el matar, según los judíos, era matar literalmente, y eso era matar. Y Jacobo aquí le está interpretando y diciendo que ellos matan sin matar literalmente, interpretando lo que el Señor ha expresado en el Sermón del Monte. Porque los judíos era todo de afuera nomás. Ellos eran libres de asesinato, eran libres de homicidio, aunque desearan matar a alguien, porque mientras no lo hacían literalmente, para ellos no era pecado. Y el Señor en el Sermón del Monte le muestra el espíritu de la ley, algo más profundo que Jacobo ya lo tiene insertado en su persona. Y por eso dice después, en el verso 22 del capítulo 5 de Mateo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es asesinato, ese es culpable de homicidio. Cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que lo trate mal, que lo desprecie, dice allí, es culpable de juicio, es decir, es un homicida, según el texto del Señor, según la ley, como el Señor lo ve. Entonces aquí no matáis, no es matar literalmente, sino que es matar porque ellos tenían mala a los otros, había una división allí, había una lucha, una guerra, y eso es matar cuando hay odio. Quizás, ¿qué se dirían unos a otros allí? Solamente por ganar seguramente un puesto, dice, codiciar y no tener, por tener lo que codiciaban, y como no lo tenían, ellos se defraudaban. Y la palabra matáis es asesinar o cometer homicidio. Eso es la palabra matar. Miren en 1 Juan 3:14 lo que dice. Dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, es muy parecido. El que no ama a su hermano está muerto, ¿ya? Permanece en muerte, dice ahí. Y también hay otros textos, a ver, y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No significa que un creyente no pueda aborrecer a su hermano y ser homicida. Lo que pasa es que esa no es lo que ha de caracterizar al Hijo de Dios, al que tiene vida eterna, no ha de caracterizarlo. Por eso aquí Juan y Jacobo tienen una forma de expresar que le está diciendo, pero ¿cómo tú puedes ser creyente si haces eso? No le está diciendo que no lo es. Le está diciendo, si tú eres creyente y estás haciendo eso, estás haciendo lo que hace uno que no es creyente. Entonces, ¿cómo puedes seguir haciéndolo? Por eso dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo voy a hacer una pregunta. Dice, ¿aborreces tú a tu hermano? Hay creyentes que aborrecen a su hermano. Aquí, en los judíos, a quien le escribe Jacobo, estaba pasando eso. Se aborrecían, se odiaban, se decían mal, pensaban mal, y seguramente deseaban la muerte de alguno para poder escalar, porque aquí habían deseos muy fuertes de lograr, y seguramente algún hermano era tropiezo o estaba ocupando su lugar y querría que desapareciera. Dice, y ardéis de envidia. ¿Ya? Entonces, la palabra envidia o esas dos palabras puede decir, y tenéis celos. Tenían celos. Entonces, había algo de eso. Ellos querrían y deseaban la muerte o que desapareciera alguno porque tenían celos de unos con otros para poder tener ese lugar, para poder obtenerlo. Dice, y no podéis alcanzar. Entonces habían celos y después expresa que no podían alcanzar o obtener. Entonces persistía la situación, porque Dios no hacía nada, si Dios no favorece a este tipo de hermanos. Entonces ellos ardían de envidia, ellos tenían mucho celo y no podían alcanzar. Por ejemplo, podemos ver los hermanos de José. Eran judíos. Voy a leer el texto, dice así. Dice,
los patriarcas, movidos por envidia, por celo, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Por qué lo vendieron a José? Porque José tenía un lugar delante de su padre, tenía un lugar de honor delante de su padre. Por eso. Y el padre le había regalado un vestido de muchos colores que reconocía y manifestaba que él tenía un lugar en el corazón de su padre y en la familia, José. Entonces, ¿cuál era la envidia, el celo de ellos? Que ellos querían tener ese lugar. Y la única manera era hacerlo desaparecer. Primero querían asesinarlo, querían matarlo, pero después lo vendieron. Judíos. Entonces aquí era lo mismo. Lo más probable es eso, que las guerras, los pleitos, ¿verdad? Ese deseo y que no tenían, no conseguían lo que querían, querían matarlo al otro, hacerlo desaparecer para poder tener ese lugar, dice, y tenían envidias o celos y no podéis alcanzar, obtener. No lo obtenían. Dios no hacía nada. ¿Saben? Cuando José fue vendido, Dios no permitió que el otro tomase en el lugar. Se lo dio a José, igual se lo dio allá en Egipto, pero se lo dio igual a José, porque Dios estaba con él, no estaba con los hermanos, estaba con José. Entonces ellos están, por así decirlo, atacando lo que Dios ha hecho, están atacando en el fondo la obra de Dios, el lugar que Dios le ha dado a cada hermano. Pero ellos no quieren estar ahí, ellos quieren estar más arriba. Los judíos, en este caso, para sobresalir y recibir honra. Dice, combatís y lucháis. Aquí el lucháis y guerreáis, son las mismas palabras que están arriba. Pero no tenéis, dice, lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, ellos seguían combatiendo y luchando, es decir, en contra de aquellos que Dios había puesto en cierto lugar, seguramente, en medio del pueblo de Dios, en la iglesia, pero que se comprendía de judíos. Dice, combatís y lucháis. Seguían, no cambiaban. Dice, pero no tenéis lo que deseáis. Eso es lo que dice, lo que deseáis, no aparece en los mejores manuscritos, ¿eh? Solamente lo agregan, pero se puede leer, pero no tenéis, porque no pedís. Entonces ellos no pedían, ellos no oraban a Dios, ellos no buscaban a Dios, ellos querían tenerla a la manera de el mundo, a la manera de la sabiduría del mundo, terrenal, animal, diabólica, en esa forma, así como seguramente ellos conseguían antes en el mundo, ahora siendo creyentes, como no se han desarrollado espiritualmente, no han crecido, ahora ellos quieren conseguir de la misma manera las cosas que ellos desean. Entonces dice, pero no tenéis porque no pedís, y ahí se traduce mejor, no pedís vosotros, no pedís, vosotros no pedís. Entonces podemos ver también ahí, Santiago es uno de los libros que más manifiesta lo relacionado con el Sermón del Monte, ¿ya? Entonces, vamos a ver en el Mateo 7, 7 y 8, dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Eso tenía en mente Jacobo, el Sermón del Monte. Y dice, combatís y lucháis. No pedían, querían a la fuerza nomás. No oraban a Dios, porque sabían que si oraban a Dios, Dios no le iba a responder lo que ellos querían. Ellos querían tomarlo por asalto, a la fuerza.
Y eso lamentablemente ha pasado en muchos lugares que se han tomado lugares de congregación a la fuerza, aquellos hombres que tienen este carácter. Y los creyentes, como José, han sido echados fuera, pero Dios está con ellos. Y Dios los bendice, no importa que lo echen. Si Dios, mientras Dios esté con él, está todo bien. Pero los otros están mal, pues, destruyen lo que Dios ha hecho, la obra de Dios. Dice, porque no pedís, ¿ya? Entonces, en el fondo, ellos no tenían ni una comunicación con Dios, no tenían ninguna relación con Dios en estas cosas. Lo hacían por su propia motivación y deseo, nada más. Entonces, toda cosa para nosotros, toda cosa que es de Dios, toda la cosa que tiene que ver con la obra de Dios, tiene que ser según lo que Dios haga, no según mi deseo y mi motivación, porque eso destruye. Aquí estaba destruyendo, entre los judíos se estaban destruyendo siendo creyentes, siendo de la iglesia. Entonces, hay que tener mucho, ¿cómo se puede decir? Tino con eso, en el sentido de que yo puedo desear algo, pero ese deseo tengo que llevarlo delante de Dios y Él hará y obrará, según su voluntad, que es mucho mejor. Pero aquí no, pues ellos con la fuerza, con el sistema y método del hombre y que en el fondo es insuflado por el diablo. Dice, pedís y no recibís. Y ese pedir ahí no es la oración general, sino el pedir algo específico. Y aquí dice, pedís algo específico y no recibís. Miren, más encima pedían, cuando lo hacían, ya no recibían. ¿Por qué? Explica la razón. Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces el pedir está bien. Y aquí está pidiendo algo específico. Pero mostraban externamente lo que pedían, y Jacob de alguna manera lo sabía y recibía esta información, que pedían mal. O sea, ¿se puede pedir mal? Claro que se puede pedir mal. Se puede pedir mal. Pedir algo egoísta, algo hipócrita, algo que no tiene que ver en absoluto con buscar la voluntad de Dios. Se puede pedir mal, y aquí lo estaban haciendo. Dice, pedís y no recibís. Piden y no reciben. La razón es que pedís mal, y ese mal es con maldad, defectuosamente. Esa es la palabra. Entonces, en el fondo, ellos estaban pidiendo mal, estaban pidiendo defectuosamente, no estaban pidiendo según la voluntad de Dios. Y esa es la petición de algo específico. ¿Qué estaban pidiendo? Dios, dame eso, si no, me voy. Dame eso, si no, yo lo voy a tomar a la fuerza. Así estarían pidiendo, porque lo quiero, lo deseo, pero porque esa palabra, cuando dice codiciáis, es la palabra que, mire, dice, es la voluntad, es un deseo extremo, pasión por alcanzar algo que se anhela sobremanera, una forma insana de envidia. O sea, ellos deseaban como fuera, como sea, lo querían, eso. Entonces dice, pedís y no recibís porque pedís con maldad para destruir a otros, porque pedís defectuosamente, inadecuadamente, porque ellos querían cualquier cosa a la fuerza y querían usar a Dios, si Dios no es, Dios los conoce. Entonces dice, para gastar en vuestros deleites. Y ese es el propósito de la petición de ellos, de la petición esa petición, ¿cómo se llama? No general, sino dice para gastar, consumir, en la palabra pagar, en vuestros deleites o placeres.
Y esa palabra nuevamente es la palabra que tiene que ver con aquella doctrina de los hedonistas, ¿verdad? Del hedonismo o de los hedonitas, que ellos tienen como doctrina, lo dijimos, que el fin es el placer supremo en la vida. Solamente eso. El placer es el fin supremo en la vida. Entonces, ¿qué son estos hermanos? Estos hermanos sensibles, pero sensibles para con ellos mismos. Ellos están aquí viendo la vida cristiana con sus sentidos, nada más. Mire, una vez yo conocí a un joven, no voy a decir el nombre, que uno procuró ayudarle. Él puede que sea creyente, nadie dice que no, pero él mostraba dos cosas. Primero, que tenía tendencia a lo sexual, tenía tendencia a lo sexual, totalmente. Había engañado a la señora y todo eso. Pero ¿sabe cuál es el problema que yo le vi? Que no solamente había tenido problemas con eso, sino que deseaba seguir en eso. Claro, en ese caso, él se está dañando solo, a sí mismo, pero él deseaba y después no lo vimos nunca más. No sé si estará en el otro lado, pero no lo vi nunca más. Él mostraba esa tendencia, pero sin dañar a nadie, se dañaba él mismo. Pero aquí, estos deseos y deleites y placeres seguramente tienen que ver con un rango, con un lugar en la asamblea, para ellos tener lo que quieren. Por ejemplo, hay algunos que quieren ese lugar, no siendo judíos, porque hay dinero. Los pastores, por ejemplo, quieren ese lugar porque hay billetes. Y donde hay dinero, eso resulta en placeres, en cumplir sus placeres y sus deseos. Nada más para eso quieren estar ahí arriba. Nada más que para eso. Y eso es notorio y es notable. Y se conoce históricamente y se conoce en este tiempo que eso es así. Y ellos han destruido, han derrocado a los verdaderamente espirituales y se han puesto allí y han hecho lo que han querido para sus deleites. Por ejemplo, dicen, Dios me ha dicho que tú tienes que ser mi mujer. Niñas, jóvenes. Y en la otra semana, Dios me ha dicho que tú, y tienes señora todas las semanas tienes mujeres. Eso es real, querido hermano. Bien, aquí en los judíos, probablemente no sea esa la tendencia, porque son religiosos, son judíos, vienen de la religión, ellos más bien eso es de los gentiles, pero querían tener honra, honor, y le daba lo mismo el echar abajo a aquellos que Dios ha puesto. Entonces, veamos el verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ellos eran creyentes judíos. Aquí cuando dice, oh almas adúlteras, es una sola palabra que dice adúlteras, nada más que eso, adúlteras. Y probablemente tiene que ver con la nominación del pueblo de Israel, que el Señor le llamaba a su pueblo Israel que era adúltera, probablemente. Entonces aquí le dice adúltera, como nación de Israel. Dice que aquí simboliza la infidelidad espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabían? ¿No lo conocían? ¿No sabían eso? Los judíos tenían conocimiento claro de que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, lo tenían claro. Ellos tenían las leyes habían sido dadas para honrar a Dios, para ser un pueblo santo. Era un pueblo escogido para ser un pueblo santo a Dios, para servirle de esa manera. ¿Y saben qué? Es triste, uno cuando estudia esto, sí es triste tener que leer estas cosas, porque uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede haber creyentes judíos, ya, del pueblo de Dios, de Israel, que ahora son de la iglesia, que ahora estén en amistad con el mundo? O sea, ¿cómo puede ser eso? Pero es posible y está pasando. Eso esperemos los de nosotros, los gentiles que venimos de la idolatría, de la inmoralidad, etcétera. Pero de ellos, claro,
Entonces eso muestra el daño que hizo de alguna manera el alejamiento de Israel de Dios cuando ellos fueron cautivados, ¿verdad? Una cosa que ellos aprendieron fue el asunto, el ser monoteísta y no politeísta, porque tenía muchos dioses. Esa fue una de las razones por las cuales el Señor los cautivó y los castigó. Pero después, cuando volvieron, mostraron muchos puntos relacionados que se habían contaminado allá con los gentiles, que era la inmoralidad, que era la injusticia y todas esas cosas. Eso quedó ahí. Y aparentemente eso empezó a desarrollarse en el pueblo de Israel, y ahora estos judíos están todavía con ese germen en su interior. Y como no han sido espirituales, no han crecido, le han dado lugar a esto. Entonces dice, ¿no sabéis? Es algo que todos saben. Todos saben, los judíos todos lo saben. La iglesia lo sabe. Dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esa amistad, eso es el amor, la palabra es amor fraterno. O sea, estar enamorado del mundo. Están enamorados del mundo. Y estar enamorado del mundo es procurar conseguir las cosas como el mundo las consigue, sin Dios. Sin Dios, a la fuerza. Y dice, es enemistad contra Dios. Entonces ellos se establecen como enemigos de Dios, siendo creyentes. Entonces ellos tienen que saber, los Jacobos, que Santiago o Jacobo, que es el mismo, quiere sacarlos de allí. Esta exhortación tan fuerte, tan dura, tan triste para él mismo, seguramente que lo hace con una claridad y con uso de palabras, pero tan perfectas, quiere sacarlos de ahí. Que ellos sepan que es imposible que el que es amigo o tiene un amor fraterno con el mundo sea también amigo de Dios o tenga un amor fraterno con Dios. Es imposible. Eso no es posible. Es como juntar el agua con el aceite, y ellos lo sabían. Y el mundo aquí, la palabra es como el sistema espiritual. La palabra mundo ahí tiene que ver con la organización. Ya un mundo organizado, de oposición a Dios. Entonces, si ellos tienen un amor fraterno, una amistad con el mundo, que se opone a Dios, su organización, su sistema organizado se opone a Dios, y que el príncipe de este siglo, de este sistema, es el diablo, entonces es imposible que pueda tener alguna relación con Dios. Entonces, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Ahí cuando dice contra de Dios, es enemistad de Dios, es decir, es enemigo de Dios. Entonces, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye o se establece enemigo de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él dice, más vosotros no andáis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él aquí habla en general. Puede haber creyentes o inconversos, pero él está hablando pensando que son creyentes. Capaz que no lo sean, pero pensando que son, y es posible que los creyentes lleguen a esta condición. Jacobo no lo niega. Entonces dice, cualquiera. Y esta es se llama cláusula relativa, cualquiera, ¿ya? Y indefinida, cualquier persona. Aquí está hablando más en general, pero está dirigiéndose a ellos. Cualquiera de vosotros, cualquiera, sea quien sea, pues, que quiera o que desea, o si realmente desea ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es decir, que eso lo haga voluntariamente. Entonces, el ser amigo del mundo es que se deje voluntariamente conquistar por el mundo y sus deseos, voluntariamente. Por eso aquí es una cláusula relativa y es condicional. Es decir, si alguno de eso lo hace, si realmente alguno lo hace, eso lo hace voluntariamente. Y voluntariamente
se deja conquistar por el mundo y por sus deseos. Eso es lo que Jacobo quiere que ellos entiendan para que no lo hagan y que lo dejen de hacer. Para eso. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Uno de los problemas con este texto es que no se sabe de qué texto lo tomó Jacobo. No hay un texto que diga el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. No está en ninguna parte de la Escritura, pero sí, al final se llega a la conclusión que Él está haciendo un círculo, por así decirlo, general de lo que la Biblia enseña, que el Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos morada del Espíritu Santo, etcétera, todo lo que aparece en el Nuevo Testamento, que él ya esa doctrina seguramente la entendía, pero del Antiguo Testamento también. Entonces, todo está haciendo aquí un texto o una idea global, probablemente de lo que la Biblia enseña en su generalidad. Y ha sido bien difícil aquí que los hermanos interpreten bien, pero han llegado a la conclusión que realmente, y uno ve que ha de referirse al Espíritu Santo, que Él es el que nos anhela celosamente. Entonces dice, o pensáis, o consideras que la Escritura dice en vano o de balde, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Lo dice en vano? ¿Acaso? Entonces, aquí, cuando dice que Él ha hecho morar, probablemente se refiere a Dios, porque en el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia, y ese es Dios, el sujeto es Dios. Entonces, el Espíritu que Él, es decir, Dios, ha hecho morar o residir en nosotros, nos anhela celosamente o hacia los celos. Entonces hay un deseo del Espíritu que está en nosotros que anhela tomar el control de todo el ser. Eso le está diciendo. El Espíritu anhela tomar el control de todo el ser de la persona. Y ellos no lo están permitiendo. Y ese es una doctrina general de las Escrituras, porque ese texto no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Pero ha de ser un resumen de las Escrituras en ese sentido. Y para nosotros tenemos que tomar esto, que nosotros debemos depender de Dios. Y el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para tomar control de todo nuestro ser. Y todo lo que hagamos, pensemos o deseemos, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, lo cual ellos no estaban haciendo. Todo era guiado por sus deseos propios, carnales, humanos. Estaban siendo amigos del mundo y estaba en ellos mismos mostrando y se estaba formando el carácter del mundo, no el carácter de un hijo de Dios, o el carácter que el Espíritu Santo da al Hijo de Dios, que es el amor, que es la paz, que es el deseo de hacer bien, que es el deseo de honrar a Dios, el deseo de no faltar, y si falto, confieso mi mal delante de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados, etc. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función aquí. Él está diciendo, ¿vosotros pensáis que podéis hacer lo que se les ocurra? ¿Vosotros pensáis que sois libres para hacer lo que pensáis, lo que queráis? Eso le está diciendo. Entonces, la palabra de Dios dice que ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y ellos estaban haciendo con su cuerpo y además con su mente, con su corazón, con sus intenciones, dañando al otro, lo que ellos quieran. Pero nosotros ya no somos nuestros. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Y ese es un gran mal dentro del pueblo de Dios en general. En las iglesias, en las congregaciones, que no se permite que Dios haga su voluntad, que no se permite que Dios haga su obra. Entra la mano del hombre ahí a obrar y a manipular y a
y ya hacer esas cosas. Entra eso en el pueblo de Dios. Y nosotros eso lo vemos. Y, por ejemplo, allí en Corinto está eso. Hay división porque entró el hombre a meter su mano. Y eso no debe ser. ¿Saben, queridos hermanos? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay muchas cosas que tenemos que abandonar. Hay muchas cosas que, aunque lo hagamos mucho tiempo, tenemos que dejarlo. Eso es madurez. La madurez es ir dejando cosas que en el tiempo no hemos dejado. La madurez es ir pareciéndose más al Señor. La madurez es ir dejando que el Espíritu de Dios controle más nuestro ser. Entonces, muchas cosas aquí están pasando en la iglesia o en las reuniones de los judíos, que también son carácter de las reuniones y de las congregaciones de los gentiles. Y solamente es por no dejar que Dios haga su voluntad. Entonces nosotros tenemos que crecer y madurar en eso. Dice, para avanzar un poquito, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, aquí hay un asunto que, miren, Jacobo, Santiago, lo está llamando a ellos a celos, en un sentido a celos, que ellos se sientan mal, para que ellos se den cuenta que su relación con Dios no es tan espectacular como piensan por su actitud. Miren lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya? Entonces, Él tiene una resistencia. Él hace una oposición. Se opone. ¿A quiénes? A los soberbios. Después ver algunas cosas. El soberbio es el orgulloso, el arrogante, el insolente. Esa palabra se forma de dos términos. Es un compuesto que uno significa sobre y el otro significa aparecer, es decir, aparecer sobre, aparecer arriba. Entonces dice otra descripción, aparentando estar por encima de los demás. Aparentando estar por encima de los demás. Ese es el soberbio, que no está encima de los demás, pero lo aparenta. Se siente superior, se siente más que los demás, ¿ya? Eso. Como los fariseos. Y ahora seguramente aquí los judíos estaba nuevamente saliendo ese carácter fariseo que también puede estar en nosotros. Entonces un carácter orgulloso, soberbio, ese Dios no lo resiste, se pone en contra de ellos, totalmente. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam tenía otros deseos, ¿verdad? No, era un profeta de Dios, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios se le opuso, el ángel se le opuso a él por lo que iba a hacer. Lo dejó después nomás, sí lo dejó, pero se le opuso. Pero él fue porfiado. Él siguió siendo soberbio. Él siguió con lo suyo. Hermanos, cuidado. Si nosotros seguimos con lo nuestro, a pesar de que Dios nos habla, a pesar de que Dios nos muestra que eso es un error, y nosotros seguimos, Dios nos va a dejar. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces dice, pero Él da mayor gracia o concede mayor gracia. Por esto dice, mire, leamos un proverbio, ¿ya? Proverbio 3:34. Antes de terminar, ya vamos a terminar. Dice así. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, ¿ya? A los que hacen daño. Y a los humildes dará gracia. El humilde la palabra humilde es bajo, es bajo.
Dice, y la palabra esa tiene que ver con el hecho de ir hacia abajo, hacia la tierra, no enaltecerse, sino que tiene que ver con aquello que es bajo, que no se levanta de la tierra, como el Señor que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, siendo Dios. Y dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra resistir tiene que ver con ponerse en posición de batalla contra alguien activamente. Qué dolor pensar que Dios pueda ponerse en contra mía por ser soberbio. Qué triste pensar que Dios pueda ponerse en batalla en contra mía por mi orgullo, por mi creerme algo, sin serlo. Entonces, dice allí que Él resiste como en batalla, como un batallón que está resistiendo, dice a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la gracia es que Él da mucho más. ¿En qué sentido? Él provee para el servicio. Él provee para que ese creyente crezca. Él provee para que ese creyente pueda servir en el poder de Dios, porque la gracia no es solamente las que nos capacitó para ser salvos, sino también las que nos capacita para servir a Dios. Y eso los creyentes lo van a notar, la gracia de Dios en aquel que es humilde. Y a los otros también lo van a notar, pues, aquellos que Dios resiste, que son altivos, que son soberbios, que son orgullosos. El problema es que pueden ser muy dañinos también. Entonces dice, verso 7, por esa causa someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá, dice, de vosotros. Son casi todos imperativos. ¿Qué significa? Dice, someteos a Dios. Es un imperativo, es un mandato, y eso tengo que hacerlo plena y completamente ahora. Someterme a Dios. Ahora. No después, sino ahora. Ponerme bajo el poder de Dios. Dice, resistid al diablo. La misma palabra. Es decir, poneos en batalla, ya, pero resistiendo. Ya como en Efesios 6, la armadura de Dios es resistir, no es atacar, simplemente defender lo que es de Dios. Eso es resistir aquí, ¿ya? Dice al diablo, y también es aquello que la forma es un mandato y tiene que ser plenamente efectuado. Y huirá, dice, después de eso, de vosotros. El Señor resistió al diablo en la tentación. Y el diablo después se fue. No siguió, porque la resistencia, la defensa fue en el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces el diablo huyó, se fue. Y podemos ver 1 Pedro 5, 8 y 9, respecto al diablo. Miren lo que dice. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, o a quien, en realidad, a quien devorar, pero a quien ganar para sí, ¿eh? Al cual resistís firmes en la fe. Ahí está la palabra resistir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué cosa? Es que el diablo anda detrás de los, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y eso pasa en todo, pero dice resistir. Entonces dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Entonces hay un llamado para acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros tan cerca como que Él está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y después dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, todo eso son imperativos, son mandatos, que ellos tienen que hacerlo en el momento. Ellos, por ejemplo, en el día de la redención o de la expiación, ellos veían el asunto de dos formas. No solamente que eran perdonados sus pecados, sino también hablaban de la limpieza de la santidad en esa
en ese sacrificio, en el día de la expiación, que era una vez al año. Por eso dice allí, lo expresa así, pues, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, ¿verdad? Ellos se lavaban, los sacerdotes, el sacerdote, sumo sacerdote, se lavaba, se bañaba, se lavaba las manos, y dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. También habla de purificar los corazones. Y doble ánimo es ser de doble alma, como aquel que era de doble ánimo en el capítulo 1 relacionado con las pruebas. Ese de doble ánimo, ¿ya? Ese es ganado por las pruebas. Entonces dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los dos términos, el lavado y la purificación, es una expresión que estaba allí en el día de la expiación y seguramente Jacobo lo usaba para que ellos recordasen ese día y se presenten de esa manera delante de Dios. Muy bien, aquí Jacobo, como hemos dicho, es bastante fuerte en su forma de hablar, es muy directo, pero también se ve que tiene muchísima autoridad para decirlo. Todos nosotros tenemos que considerar, porque a veces pasa en nuestra vida que podemos pensar que llegamos al fin, al término de nuestra vida de crecimiento y ya no hay más. No, hermano, siempre hay cosas que arreglar, siempre hay cosas que hay que avanzar, siempre hay cosas que hay que dejar, siempre hay cosas que hay que madurar. Y Santiago, querido hermano, si ustedes lo leen, se dan cuenta que es muy específico en esas cosas. Usa lo negativo, por supuesto, para que nosotros nos demos cuenta, y los judíos en ese caso se den cuenta que necesitan crecer y madurar y no estancarse en su vida cristiana. Muy bien, el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. En realidad es tremendo ver esto del hecho de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Tanta diferencia. Lo triste y terrible es ver que no siempre es la sabiduría de Dios la que el pueblo tuyo o con la que el pueblo tuyo está en íntima comunión, sino muchas veces con la sabiduría que no es tuya y realmente nos espanta. Pero te damos las gracias porque eso nos ayuda a cuidarnos, a considerar si hay algo en mí que no sea tuyo, si hay algo en mí que uno esté haciendo o que esté viviendo que no es tuyo, para dejarlo, para avanzar, para comprender que el Espíritu nos anhela celosamente, porque está en nosotros y quiere tener el control de todo nuestro ser. Realmente es difícil pensar que pueda haber casos tan tristes. Allí en los judíos que está en la dispersión, como también en las congregaciones, en tantos lugares en el tiempo presente. Pero queremos rogarte tu ayuda, porque este servicio, esto que Santiago Jacobo está exhortando, es para cada uno, cada cual. Es una exhortación personal. Cada uno de nosotros tiene que ponerse ahí a la luz de tu palabra con respecto a lo que entendemos y con respecto a lo que vivimos. Y especialmente lo relacionado con la comunión y con el servicio en medio de tu pueblo, en la congregación. Que cada uno de nosotros pueda verse delante de ti, si está correcto o no lo que estamos haciendo, si hay cosas en las cuales hay que avanzar, hay que desarrollarse, hay cosas que dejar y otras que hay que tomar, que tú lo hagas por tu espíritu en nuestras vidas. Te damos las gracias por Santiago, te damos las gracias por esta carta que es realmente preciosa. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Amén.